2001 por primera vez, ¿no? Efectivamente. Esta es la segunda. Es la segunda. ¿Y qué percepción tiene de la ciudad? ¿O puede comparar los dos momentos de pronto? No es que pueda, es que se me impuso la comparación desde el momento en que llegué, ¿no? Noté un cambio de clima impresionante. Yo recuerdo la vez anterior la sensación de ver militares por todas partes. Vine por el Festival de Poesía de Medellín. En el 2001 vino al festival. Sí, los recitativos con los militares allí fuera, no sabiendo muy bien qué hacían. Fernando Redón negociando porque no le querían dejar hacer uno de los recitales en una de las calles que se había pactado que se harían. Cuando salíamos por la noche a cenar, pues de pronto me di cuenta de que los amigos que me acompañaban cruzaban los semáforos en rojo y me pregunté qué pasaba, pues que era mejor correr el riesgo de que te chocaran que no pararte y que te asaltaran. Me mandaron a cenar a un restaurante en el poblado, que me contaron que íbamos allí en acto de resistencia porque había sido un restaurante que había sido atacado con una bomba. Ahora he visto que en el poblado no hay un restaurante, hay miles de restaurantes, ¿no? Claro. La gente está tranquila, no veo más policías de lo normal en la calle. Bueno, todas las señales son impresionantes y además de estas señales, una especie de explosión de la ciudad en forma de edificios y construcciones y obras por todas partes, ¿no? Esto tengo que decirle que evidentemente se suma a las señales de cambio, pero para una persona como yo, que viene de un país que acaba de pasar lo que acaba de pasar, se me apareció de pronto el fantasma de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y por tanto lo dejo dicho por aquello de que el que avisa no es traidor, ¿no? Bueno, eso es de Medellín. ¿Y el país en general qué percepción tiene de Colombia? Es un país muy empático, ¿no? Es un país que tiene una cierta capacidad de seducción. Yo lo conozco poco, conozco sí. Bogotá, Cartagena de la vez anterior y Medellín de ahora. Medellín me ha atrapado más que los demás, pero en general venimos de una tierra gastada. Esto de Europa está muy maleado por muchos años de historia, por mucha concentración de egos, por mucho narcisismo, por a veces excesos de pretensión en todas direcciones, ¿no? Y Europa se la nota un poco cansada. Entonces, salir y llegar a países en los que ves que hay pues una vitalidad que puede ser en algunas cosas ingenua o que puede parecer en algunas cosas, digamos, que no se corresponde a la realidad de los hechos, a la realidad de la vida, no deja de ser un buen chute de moral, ¿no? Claro. ¿Y qué? ¿Ha encontrado buena comida ahora en Medellín y lugares chéveres para conocer o no? ¿No ha tenido tiempo? ¿No ha habido? Una cosa que puede parecer muy banal, pero ahora hemos comido en el restaurante del Museo de Antioquia y les decía al salir que yo he visitado muchísimos museos en el mundo por mi profesión y que yo no recuerdo haber encontrado un restaurante de museo de más calidad. Digo, también hay que añadir que los restaurantes de museos no se distinguen por ser, digamos, paraísos de la gastronomía, pero realmente este es excepcional porque se come bien, cosa que no ocurre casi nunca en un restaurante de museo. Muy bien, bienvenidos sean todos. Esto es la entrevista de la calle de Telemedellín y esta vez nos acompaña aquí Josep Ramoneda o Josep. En catalán es muy difícil, es muy difícil pronunciar, pero en catalán es Josep. Josep Ramoneda, periodista, filósofo, escritor catalán. Usted vive ahora en Barcelona, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero nació en Cervera, un pueblecito. Cervera, a 100 kilómetros de Barcelona. A 100 kilómetros de Barcelona, hace ya muchos años, en plena posguerra en España, claro. En una situación en un universo, digamos, de grandes tensiones, de odios latentes, porque el final de la guerra y la dictadura lo había
lo había, digamos, tapado todo por la vía de la represión y del silencio, una situación muy distinta de la que se vive ahora. Josep Ramoneda está en Medellín, invitado por la Cátedra Medellín-Barcelona, y entre los distintos eventos en los que ha participado está la conferencia llamada De la indiferencia a la construcción de un proyecto de ciudadanía. Digamos que la indiferencia ha sido como el tema principal en las diversas intervenciones que ha tenido esta vez en esta visita a Medellín de este intelectual español, catalán. Es director del Instituto de Investigación e Innovación de París. El nombre siempre lo ponen en francés, pero en español es así, ¿cierto? Sí. Fue director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Ha sido colaborador del periódico La Vanguardia, pero hoy lo es en el diario El País, ¿cierto? También ha sido profesor de Filosofía Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha publicado varios libros como Apología del Presente en el 89, Después de la Pasión Política en el 99, del Tiempo Condensado 2005, y su libro más reciente, publicado en 2010, que ha dado mucho que decir y que leer, Contra la indiferencia, que es como el tema central que lo ha tenido aquí en Medellín con la Cátedra Medellín-Barcelona. Él está pues aquí en la entrevista de La Calle de Telemedellín. Ya seguimos. Esta es la entrevista de La Calle y esta vez pues tenemos el honor de contar aquí con este filósofo, escritor, periodista catalán, Josep Ramoneda. Yo trato de decir como es muy difícil aprenderlo tan rápidamente, ¿eh? Ramoneda, autor de varios libros ya mencionados. Y de pronto vamos a centrarnos un poco en el tema de la indiferencia, que hace pensar un poco en el movimiento de los últimos días en Europa, principalmente llamados los indignados, que ha generado entre nosotros muchas inquietudes, pero también como muchos vacíos, como una expectativa que no sabe uno hacia dónde mirarla. Ese asunto sobre la indiferencia, y ahora que decía usted que Europa es un territorio, digamos, cansado. Sí. En Europa es indudable que se ha conseguido vivir en unas condiciones envidiables. Yo creo que el modelo social europeo de las llamadas 30 gloriosas, después de la Segunda Guerra Mundial en los países democráticos europeos, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, bueno, realmente yo dudo de que haya habido otro momento en la humanidad con un nivel de equidad, con un nivel de equilibrio social tan grande, ¿no? Por tanto, es evidente que Europa ha sido capaz de generar un modelo social que para mí no ha sido superado, y yo no veo una alternativa que me parezca más interesante. Pero también es verdad que el bienestar conseguido ha generado una sociedad, digamos, temerosa de perder lo conquistado, ¿no? Y cuando de pronto se ha visto en el vértigo de lo que hoy se llama la sociedad del riesgo, fruto de muchas cosas, fruto de la globalización, fruto del cambio tecnológico, fruto de la crisis en última instancia, pues bueno, ha aparecido lo que acostumbra a aparecer a veces cuando la gente se siente acomodada y le entra el pánico, que es aparecido una sociedad un poco neurótica, un poco paranoica, un poco hipocondríaca, ¿no? Y esto se nota. Nosotros aquí, pensando en esa crisis, que a menudo hay titulares en los diarios y en todos los medios, y uno piensa, pero ¿de qué crisis habla Europa? No lo entiendo perfectamente. Y muchos aquí dicen, pero nosotros hemos vivido en crisis toda la vida, ¿cierto? Sí. Entonces, asusta oír a Europa hablar de crisis. ¿Cómo encaja el tema de la indiferencia? ¿Es eso lo que está generando o qué? Bueno, entiendo que asuste oír de Europa hablar de crisis, porque es verdad, la inmensa mayoría del mundo lleva muchos años viviendo en situaciones de crisis, y entendemos por tal situaciones de inseguridad, de riesgo y tal, ¿no? Si Europa ahora habla tanto de crisis es precisamente porque había perdido esta sensación y porque se había acabado creyendo que las crisis ya no irían para ella, ¿no? Pero la realidad es que estamos en una disyuntiva de este tipo.
¿no? Y que esta situación, las crisis siempre son momentos, sí, difíciles, complicados, pero a veces se olvida que la palabra apocalipsis también quiere decir revelación. Por tanto, es una oportunidad de revelar cosas nuevas y al mismo tiempo se ha dicho siempre que una crisis es un momento de problemas, pero también de oportunidades y de posibilidad de dar un salto adelante. Lo importante es a ver hacia dónde saltamos, si saltamos para mejorar o si saltamos para empeorar. Y esta crisis ha cogido a Europa, para decirlo así, con las defensas un poco bajas, ¿no? Han cundido unos hábitos de socializadores, un individualismo muy fuerte que está deshilachando el tejido societario. Han cundido toda una serie de factores que han hecho que Europa haya reaccionado tarde y mal contra las dificultades, ¿no? Y evidentemente es en este sentido que yo hablo de la cultura de la indiferencia. Y la cultura de la indiferencia tiene muchos componentes, ¿no? El primero y principal es la apolítica. Aristóteles decía que el hombre es un animal político. Bueno, si de pronto decidimos que no, que la política no, que no interesa, que esto tal, y le quitamos la política, ya solo queda el animal, digamos, ¿no? Sí. Es decir, un hombre sin política es un hombre de mediado, es un ser humano de mediado, ¿no? Y esta es la primera digamos, la primera característica de la cultura. Pero sí, Aristóteles nos definió así, eso como que hay una contradicción ahí. Por más apolítico que uno se declare, no lo es del todo. ¿Okay? Evidentemente, porque el hombre, quiérase o no, vive en relación con los otros. Claro. Se ha hablado mucho de que el hombre tiene la expresión de Kant, que a mí me parece muy útil, la sociable insociabilidad, dice Kant, ¿no? El hombre sufre de sociable insociabilidad, ¿no? Es decir, no puede vivir sin estar en sociedad, porque si fuera de la sociedad no hay espacio para él, pero al mismo tiempo le incomoda tener que relacionarse con los demás, le incomoda. Es verdad, pero el hecho es que el hombre solo existe en relación con los demás y que es en la relación con los demás que se constituye como ser humano, que adquiere sus características personales, que configura su identidad, para decirlo así, ¿no? Y es en relación con los demás que busca el más preciado de los valores que los hombres aspiramos, que es el reconocimiento. Hegel decía que el hombre lucha a muerte por el reconocimiento. Y esta es la base de muchos de los problemas sociales, ¿no? Por tanto, si quiérase o no, el hombre vive en sociedad. Al vivir en sociedad, digamos, de este hecho de vivir en sociedad, nació una forma específica, que era la polis, que es el espacio compartido para resolución conjunta de los problemas y las orientaciones de esta manera de vivir en sociedad. Por mucho que se quiera, no se puede renunciar a ello. Por tanto, la política, además de inútil, es estúpida, ¿no? Venga, déjeme que vuelva sobre lo de la crisis. Voy a preguntarle esto, que produce miedo, produce susto, asusta. Esa crisis, como parece verla mucha gente y los medios, y hacerla entender así, ¿es económica o es qué? Yo creo que aquí hay una gran confusión o un gran ejercicio ideológico altamente calculado y peligroso, ¿no? Que es hacernos creer a todos que la crisis es económica. Y mi argumento principal, y por eso hablo de la indiferencia como cultura y de la indignación como cuestión moral y de la democracia como cuestión política, mi preocupación principal es conseguir que se entienda que esta crisis no es una crisis solo económica, es también en Europa una crisis política, cultural y moral. Y esto es lo que tenemos que asumir si queremos que la salida de la crisis sea una salida de la que salgamos ventajosamente, no para ir atrás, no para regresar todavía más, ¿no? ¿Por qué hay tanta insistencia en que la crisis es solo económica? Pues porque con este argumento se pretende que la solución de la crisis sea una cuestión de tecnócratas, una cuestión de técnicos en economía.
y la experiencia de esta crisis, mucha gente ha visto la película Inside Job, ¿no? Demuestra que los técnicos en economía, es decir, los economistas, incluso de las grandes y más famosas universidades americanas y anglosajonas o las grandes escuelas de negocios, han demostrado en esta crisis que ser técnico no quería decir en absoluto ser independiente, al contrario, que han trabajado al servicio del capital en el sentido menos metafórico de la expresión, porque cobraban directamente para decir lo que los que les encargaban el trabajo tenían ganas de sentir que se oyera, ¿no? Por tanto, hay un intento, sí, muy serio de presentar la crisis como estrictamente económica, como si fuera una fatalidad de las leyes de la economía, para decir que solo hay una posible solución técnica, tecnocrática, y que por tanto la política abstenerse, y se hacen cosas tan increíbles como las que se han hecho en Grecia y en Italia, que es de sustituir gobiernos elegidos democráticamente por tecnócratas impuestos desde el directorio alemán, como lo llamamos en Europa, sí, claro, y es evidente, ¿no? Y después, claro, a partir de esto, eludir la cuestión de las responsabilidades, con esta idea de que es un paso inexorable debido al desarrollo de las leyes económicas, con esta idea de que son los técnicos los que tienen la solución, con esta idea al mismo tiempo se está diciendo, oiga, no, que aquí no ha habido nadie responsable, que aquí lo único que ha pasado es que ha habido unos excesos que hemos cometido todos y que ahora los tenemos que pagar entre todos. Excesos quizás sí que hemos vivido con una cierta alegría en Europa y en Estados Unidos durante la primera década del siglo XX, pero unos son más responsables que otros, ¿eh? Y evidentemente quienes han producido los productos de la alegría, los productos financieros cargados de basura, no eran los ciudadanos, eran gente presuntamente con mucho conocimiento y mucha responsabilidad, que los manufacturaban por el mundo porque generaban una pelota financiera inmensa, y esto es lo que ha estallado. Por tanto, sí, se pretende eludir las responsabilidades, ¿no? Se pretende eludir las responsabilidades y se pretende decir que la respuesta es una cuestión que está estrictamente en un campo del que la gente tiene poco criterio para opinar, que es el campo económico en el sentido más técnico de la palabra. Política, moral y cultura, abstenerse, ¿no? Y esto es contra lo que yo creo que hay que luchar. Que la crisis es también cultural, moral y política. Sin duda. ¿O es precisamente esa la crisis? No, van juntas, todo, no es una sola cosa, pero sí que en este momento, además de unos problemas económicos serios, indudables y tal, la situación está muy agravada y muy determinada en buena parte por la crisis política, por la crisis moral y por la crisis cultural. Europa, el conjunto de Europa, si Europa avanzara en capacidad de construcción de política europea, la crisis hubiese sido mucho más sencilla para Europa. El conjunto de Europa está muy los países europeos están muy endeudados entre ellos, los unos con los otros, pero la deuda agregada de Europa, Europa entera, como si fuera Estados Unidos, digamos, es muy pequeña, evidentemente muy inferior a la de Estados Unidos. Por tanto, si Europa estuviese unida políticamente de verdad, todo habría sido mucho más fácil de afrontar, ¿no? Pues no, hay una dificultad enorme de política de hacer avanzar y progresar Europa en una estructura democrática nueva de verdad. Alemania cada vez más quiere convertir Europa en un protectorado propio, ¿no? Bueno, pues esto es un elemento de la crisis política europea. No sé. Como todo, siempre se puede decir, bueno, pero en fin, ten en cuenta el pasado. Es verdad, si tengo en cuenta el pasado, si tengo en cuenta lo que hicimos los europeos durante 3 o 4 siglos, que es matarnos los unos a los otros sin parar, bueno, que después de 50 años de fundar la Unión Europea haya una moneda única, haya unas instituciones que más o menos funcionan, etcétera, etcétera, podría parecer un milagro, pero este milagro hoy en día es insuficiente. ¿Cuáles son los efectos sobre el resto del mundo y en particular el llamado tercer mundo, que es donde estamos nosotros, de esa crisis? Yo creo que es muy importante tener en cuenta esta peculiaridad de esta crisis. Es
la primera crisis que yo conozco, que es fundamentalmente una crisis del llamado primer mundo, es decir, de Europa y de Estados Unidos. Ajá. Esto es un elemento muy importante, porque va ligado ¿a qué? A qué es la primera crisis de la globalización. Evidentemente, que sea una crisis específica del primer mundo quiere decir fundamentalmente que es una crisis generada por el capital financiero, y quiere decir que es una crisis fruto de un cambio en el sistema capitalista, que hemos pasado del capitalismo de base industrial al capitalismo de base financiera. El capitalismo de base financiera, el capitalismo industrial, era un capitalismo muy anclado en un territorio, muy anclado en un país, en una ciudad. Las industrias tienen un lugar y hay una relación directa entre el dueño y los trabajadores. Y esto creaba un tipo de problemas y un tipo de relaciones. El capitalismo financiero es mucho más volátil. Yo digo siempre que tiene un don divino, que es el don de la ubicuidad, la capacidad de estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, ¿no? Y esto le da una capacidad muy fuerte. El capitalismo financiero es un capitalismo globalizado, el poder financiero está globalizado, el poder político sigue siendo nacional y local. Y esto abre una brecha que genera enormes problemas de gobernanza. Y por tanto, sí, aunque haya empezado en el primer mundo, aunque en buena parte haya podido haber efectos iniciales beneficiarios en otras partes del planeta, a la larga es una crisis que tendrá consecuencias para todos. Entre otras cosas porque el mundo se nos ha hecho muy pequeño y cada vez más cuando una cosa revienta a 3.000 kilómetros tiene consecuencias para nosotros, cosa que antes no ocurría mucho menos, ¿no? Pero es que además en esta crisis se está dibujando cómo será el mundo en los próximos, por lo menos, en fin, ahora se han acelerado mucho las cosas, iba a decir medio siglo, quizás sean 10 años, pero sí que una de las sensaciones de esta crisis es que es un momento de cambio de las relaciones de fuerza en el mundo y que Europa puede perder parte de los valores hegemónicos que había tenido durante muchos tiempos. Y es evidente que están subiendo pues, potencias con ambición que antes no tenían el poder que ahora tienen, ¿no? El problema es la alternativa, ¿no? El problema desolador es cuando dices, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Si la alternativa es China, apaga y vámonos. Profesor, mire, esto dura muy poquito. Sí, yo hablo demasiado. No, porque a eso fue invitado. Le propongo esto, es que sería muy bueno que nos ayude a entender ese concepto de indignación contra la indiferencia, pero que uno se choca contra ese cuento del miedo que tenemos frente al abuso de poder. Le propongo que hagamos otro capitulito desde otra media horita, ¿vale? Usted manda, yo encantado. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias. Esto es la entrevista de la calle. Esta vez estamos con el escritor y filósofo catalán Josep Ramoneda, pues quien va a estar con nosotros en el próximo programa para hablar de indignación, contra la indiferencia, contra el miedo, contra el abuso de poder. ¿Eso cómo es? Muchas gracias a ustedes. La entrevista de la calle de Telemedellín, aquí te ves.